Reciban un cordial saludo, quienes habla el ingeniero Jackson Loyo y en esta clase número 6 vamos a estar hablando acerca del diseño de aducciones, esta vez por bombeo. En el caso particular de una bomba, lo que realiza esta desde el punto de vista hidráulico es agregar altura de energía al sistema, ¿no? En este caso tenemos un pequeño esquema donde vemos acá la representación de una bomba, sería este punto de acá. ¿No? Una bomba tiene una tubería de succión y otra de descarga. Justamente donde tenemos la bomba, fíjense que tenemos la representación de las líneas de altura total, de altura piezométrica, y vemos justamente que la línea de altura total, que es esta de acá, justamente cuando llega a la bomba, tiene un incremento, ¿no? Hay un aumento abrupto de esta energía, y justamente esta diferencia, esta distancia, esta energía abrupta que crece, la denominan H o H bomba, como lo vamos a conocer nosotros más adelante, que es la energía que aporta la bomba, ¿no? Todo lo demás conocido, la altura en la succión, la cota piezométrica en la succión, entre otras consideraciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para observarlo mejor. Tenemos acá calcular la potencia de la bomba de la figura si la presión en A es de 50 kilopascales y en B de 100 kilopascales. Un caudal de 0.5 metros cúbicos por segundo. Considere tubería de acero. Entonces tenemos acá que hacer balance energético. Pero fijémonos primero en el esquema. Tenemos un punto A, ¿no? Este punto continúa, viene de allá. Y de aquí, supongamos que continúa más hacia allá, pero tenemos, por decirlo así, unos manómetros en A, un manómetro en B, con el cual podemos medir las presiones. Y este obviamente es la bomba, así se representa de forma esquemática. Tenemos de que desde A hasta la bomba son 200 metros, de la bomba hasta el codo son 100 metros y desde el codo hasta B tenemos 25 metros. Fijando desde luego un nivel de referencia acá, convenientemente, ¿no? Para que la altura en A sea cero. Tenemos un diámetro de un lado de 75 milímetros y un diámetro del otro de 50 milímetros. Esto es típico. Por lo general, la tubería de succión es más grande que la tubería de descarga, ¿no? Tenemos acá el sentido del fluido. Y por acá vamos a tener, bueno, ya tenemos allí el caudal. Si hacemos un balance energético entre esos dos puntos que conocemos, entre A y B, vamos a tener un cabezal de presión en A, un cabezal de velocidad en A y un cabezal de elevación en A. Vamos a tener pérdidas por fricción de A hasta B en negativo, porque son pérdidas de energía, y agregamos energía con una bomba, por lo tanto es positiva el sentido de la energía de la bomba. Y en B vamos a tener cabezal de presión, cabezal de velocidad y elevación. Vamos a ir sacando aparte los valores. Tenemos que la elevación de A es 0, ¿no? Según el nivel de referencia que hemos adoptado. La elevación de B es 25 metros, ¿no? Todo esto 25 metros acá. La presión en A la vamos a tener que, en caso de K, es igual a 1000, ¿no? Entonces, si acá en este caso son 50 kilopascales, kilo quiere decir 1000, entonces serían 50.000, ¿no? Y pascales, recordemos que es newton entre metros cuadrados. El peso específico del agua en estas unidades son
este valor de acá. Entonces dividimos y acá tenemos el 5.1 metros. En el caso de estos 100, como tenemos una acá por acá, son 100.000 newton por metro cuadrado, que es lo mismo que kilopascales. Entonces tenemos allí los valores de los cabezales de presión en A y en B. En cuanto a las pérdidas, fíjense que las pérdidas las estamos calculando de A hasta la bomba más el tramo que hay de la bomba hasta B, justamente porque acá tenemos un tramo cuyo diámetro y longitud varían, y acá vamos a tener otro tramo más, igualmente, donde varía el diámetro y la longitud de este tramo. Si evaluamos acá para la ecuación de las pérdidas por fricción, vamos a tener de esta manera, y vamos a evidenciar entonces que el caudal sí es constante, por eso lo coloco en color rojo. La tubería es de acero, pero lo que varía es el largo y el diámetro, ¿no? Entonces vamos a hacer una abstracción acá de lo que es constante y lo colocamos de esta manera. Es una forma relativamente sencilla de luego resolver. Fíjense la cantidad de decimales que se están adquiriendo acá. Lo tenemos acá por 10 a la menos 4, por lo tanto hay una cierta cantidad de decimales que estamos añadiendo. Esta es la ecuación, digamos, general de las pérdidas de energía para este sistema, pero aplicándola a los dos tramos tendríamos que multiplicar este factor, que es constante, por el largo, en este caso del tramo A hasta la bomba. Fíjense que acá está el diámetro en metros, igualmente para el otro tramo, donde estamos añadiendo 125 porque tenemos el tramo que va horizontal y luego tenemos este tramo que viene en vertical. 100 por acá, 25 por acá. Nos generaría estos 125. Y el 1.1 para considerar las pérdidas locales, por ejemplo, en la entrada de la bomba, en el codo este que tenemos acá y cualquier válvula que tengamos en el camino. Haciendo la suma de esos dos valores, vamos a tener acá las pérdidas por fricción un tanto elevadas, 151.865 metros, ¿no? Más adelante vamos a tener que considerar lo que son los cabezales de velocidad, teniendo en cuenta que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, la velocidad, si la despejamos, vamos a tener que el caudal entre el área. Y el área sabemos que depende de el diámetro. Y como tenemos dos diámetros distintos, vamos a tener dos velocidades distintas. Entonces, la velocidad en A, tendremos que calcular el área. Y el área en A nos da esto de acá. Si nosotros dividimos el caudal entre el área, vamos a tener la velocidad en A. Igualmente para B, la velocidad en B, tenemos que calcular el área. Acá tenemos el área en B. Y dividimos y nos resulta entonces la velocidad en B. Si vamos entonces a calcular los cabezales de velocidad, tenemos que elevar al cuadrado las velocidades y dividimos entre dos veces la gravedad. Acá tenemos el cabezal de velocidad en A y el cabezal de velocidad en B. Si continuamos acá, continuamos un poco, ya sustituyendo lo que es el balance energético, recordemos el valor de cabezal de presión en A, las pérdidas, o mejor dicho, el cabezal de velocidad en A, el cabezal de elevación en A, las pérdidas por fricción, la altura que agrega la bomba, la energía que agrega la bomba, no la estamos colocando de momento porque no la conocemos, pero estamos colocando cabezal de presión en B, cabezal de presión, cabezal de velocidad en B, y por acá tenemos la elevación en B. Fíjense que
tenemos que despejar la altura de la bomba y para este caso nos da 154.547 metros, ¿no? De pérdida de energía. O de pérdida de energía no, sino de altura hidráulica que aporta la bomba. Digo que es pérdida porque fíjense que las pérdidas por fricción son el valor más significativo. Y le sigue lo que son los cabezales de velocidad. Y los cabezales de velocidad, tanto los cabezales de velocidad como las pérdidas por fricción, están en función del diámetro. Si ustedes recuerdan, tenemos un diámetro de 75 milímetros y un diámetro de 50 eh, milímetros, ¿no? Son diámetros relativamente pequeños para el caudal que estamos manejando. Bien, hay otra de las ecuaciones que debemos considerar, que es la potencia de la bomba. Una bomba trabajando al 100%, es decir, trabajando todo lo que da, vamos a tener esta ecuación, que es la altura de la bomba por el peso específico del fluido por el caudal que se esté manejando a través de la bomba. Y entonces vamos a tener acá las pérdidas, este valor que predominantemente está definido por las pérdidas por fricción. En este caso, ojo, en este caso particular, lo que predomina es el valor de HF, pero no todos los casos es así. Y vamos a tener acá el peso específico del fluido, el caudal, y vamos a tener estas unidades, ¿no? Tenemos metros cúbicos con metros cúbicos de simplifica y vamos a tener newton metros por segundo. Esto es igual a que digamos que esto es joule por segundo, es igual a watt, ¿no? Por como lo tenemos acá. Y bueno, esto es watt. Tenemos que considerar acá que si lo vamos a transformar en HP, porque por lo general las bombas vienen por HP, tenemos que dividirlo entre el factor, ¿no? Watt con watt se simplifica y queda simplemente HP. Y entonces fíjense que tenemos una cantidad exagerada de HP. Tenemos 1.000.000 de caballos de fuerza, ¿no? para este sistema. Eh, Valga acotar acá que una sola bomba con esta potencia es imposible, para lo cual debemos entonces considerar otras, otras medidas para disminuir notablemente esta, eh, esta, esta potencia. Les voy a dejar una tarea que va a consistir, vamos a colocar acá tarea, evaluar para 1.2 metros y 1 metro. Obviamente esto es de A hasta la bomba y esto es de la bomba hasta B, ¿no? Esta vendría a ser la tarea. Calcular potencia de bomba. Nada más verificando los diámetros, cambiando los diámetros. Llamado diámetro 1, diámetro 2. Es decir que acá, en este esquema que ustedes ven acá, va a calcular acá en este caso para 1 metro y acá para 1.2 metros. Vamos a echarlo de esta manera mejor. 1 metro, 1.2. Ese sería el otro ejercicio. Todos los datos exactamente los mismos. Y sencillamente van a ver cómo influye los diámetros en todos estos señores.
Entonces va a haber una disminución notable en este valor de acá, una disminución notable también en estos valores y por ende en estos de acá van a disminuir. Y verán entonces cómo los valores más significativos acá va a ser justamente el de elevación. Entonces allí la dificultad sería vencer la elevación y no vencer la fricción como nosotros tenemos acá al inicio, ¿no? Entonces sería también un poco una forma de optimizar la potencia de la bomba para nuestro sistema. Continuando acá con el ejemplo número 2, vamos a tener que la bomba de la figura es de 5 HP, acá tenemos ya la potencia de la bomba. Calcule la altura H en el tanque de forma tal que en A hay una energía de 45 metros, ¿no? Este ejercicio ya lo teníamos en el video anterior. Para un caudal de 0.1 metros cúbicos por segundo, considerando una tubería de acero y una eficiencia de la bomba de 75%. Acá ya estamos hablando de eficiencia de bomba, lo cual se define como N, ¿no? Una N allí cursiva. Ya vamos a ver cómo trabajamos con esto. Entonces, fíjense acá que el sistema es similar a algún ejercicio anterior, pero con la salvedad de que tenemos una bomba acá y no conocemos, bueno, el ejercicio anterior no conocíamos la altura del tanque. El diámetro de la tubería es 150 milímetros, el largo es 150 metros, para lo cual debemos entonces considerar un balance de energía, ¿no? De 1, que es un punto que relativamente conocemos algunos valores, versus A, ¿no? Entonces, en 1 vamos a tener un cabezal de presión, cabezal de velocidad, cabezal de elevación. Vamos a tener pérdidas por fricción en toda la tubería hasta llegar a A. En medio, bueno, no en medio, pero sí en el recorrido tenemos una bomba, por lo cual hay que sumar una pérdida, una energía, mejor dicho, una energía añadida por la bomba. Y todo eso va a ser igual a la energía total en A. Vamos a evaluar por acá. Fíjense que como lo tenemos expuesto a la atmósfera, la presión es cero. Como estamos en la parte superior del tanque, el diámetro es bastante grande, por ende, eh, la relación que hay entre el caudal en el área, recordemos que esta es la ecuación de la velocidad, en este punto, esta área es bastante grande. Cuando nosotros lo dividimos el caudal entre esa área, este señor va a ser aproximadamente cero. Entonces por eso es que este se adopta cero. En el caso de la altura, si nosotros definimos acá un nivel de referencia, vamos a tener que a partir de acá comienza la elevación, por lo tanto en 1 la altura es h. Las pérdidas por fricción, este valor lo tienen en un video anterior, ¿no? Porque ya este es un ejercicio que se repite desde el video anterior. Y en el caso de la bomba, vamos a ver cómo lo tenemos acá. Sabemos que la potencia de la bomba, trabajando a un porcentaje N, un porcentaje de eficiencia, vamos a tener que la ecuación es la siguiente, la misma que teníamos anteriormente, el peso específico por caudal por la energía de la bomba entre la eficiencia. En este caso tenemos que considerar que la potencia de la bomba es igual a 5 HP y debemos simplificarlo, transformarlo a Joule, o a Joule por segundo o a Watt, ¿no? Watt es esta unidad que vemos acá, Newton metro entre segundo. Y sencillamente despejamos de acá la energía, nos va a quedar que la energía de la bomba es igual a la potencia por la eficiencia entre el peso específico por el caudal. Sustituimos aquí cada uno de los valores y vamos a tener que la energía de la bomba, la energía que aporta la bomba en términos de metros de columna de agua es 2.85. Sencillamente sustituimos acá, los 45 metros que son parte del enunciado,
Y vamos a tener acá que la altura de la bomba, altura del tanque, mejor dicho, menos, en este caso estas son las pérdidas por fricción, más la energía de la bomba, va a ser igual a 45 metros. Si despejamos en este caso para H, vamos a tener una altura de la bomba una altura del tanque, perdón, una altura del tanque de 47 metros. También podríamos escribirlo de la siguiente manera, que la altura en este caso del tanque es igual a la energía total en A, más las pérdidas por fricción menos las pérdidas, lo que agrega la bomba, ¿no? Despejando acá. Entonces, recordemos que este es F y este de acá es HO. Y este de acá es la energía total en A. Si nosotros en estos términos despejamos para H, vamos a tener esta ecuación de acá. En este caso, partiendo de acá, si nosotros estallamos para una bomba de mayor potencia, de 15 HP, vamos a tener que la energía de la bomba viene a ser, bueno, prácticamente este de acá, 8.55, ¿no? Haciendo el mismo procedimiento. Transformamos de HP a Newton metro por segundo, sustituimos acá en la fórmula y verificamos entonces que aumenta la energía que agrega la bomba, ¿no? Entonces fíjense que para este sistema, si no modificamos el diámetro, ni el largo, ni el caudal, obviamente vamos a tener las mismas pérdidas por fricción. Entonces estaríamos modificando la energía de la bomba. Si en la energía de la bomba fuera 8.55, vamos a tener una altura H de 41.43. Esto como punto, vamos a decirlo, B. Un punto C, ¿no? Si ponemos acá que este sería el resultado A, tenemos acá un ensayo B. Vamos a hacer un ensayo C, que es para ahora una estación de bombeo de 3 bombas de 15 HP cada una. Esto generaría entonces una 3 veces este punto de acá. Entonces multiplicaríamos 3 por 8.55 y acá yo le coloco un 0.95 que es considerando algunas pérdidas por fricción en las válvulas, en las Y, en todos estos elementos, porque una estación de bombeo, vamos a suponer que viste en planta, estas son las bombas, vemos que por acá tenemos el tanque, del tanque sale una tubería y entonces esta tubería, digamos, principal debe conectar con estas bombas y de la bomba deben salir otra serie de tuberías a través de accesorios, en este caso estamos hablando de Y, aquí tenemos un codo, por acá tenemos otra Y, por acá tenemos otra Y, y por acá tenemos un codo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, además de eso, vamos a tener válvulas, vamos a tener eh, bridas, una serie de elementos que restan de cierta manera energía al sistema de bombeo, pero restan muy poco, entonces acá simplemente vamos a colocarle un 0.95. Y fíjense que entonces la energía que agrega, en este caso las bombas, sería plural, va a ser igual a 24 metros, ¿no? Entonces, si sustituimos acá en esta fórmula, acá los 24, 37, vamos a tener esto, ¿no? Justamente esto. Y vamos a tener que la altura del tanque baja obviamente significativamente a 25.61 metros. Eso simplemente son ejemplos que a través de los cálculos estamos evidenciando que eh, cómo podemos disminuir la altura del hipotético tanque, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer una especie de conclusión y acá colocamos el sistema analizado para tubería de acero de 250 milímetros de diámetro, de 150 metros de largo, obviamente de la tubería, con una bomba, este fue el caso de A,
con una bomba de 5 HP requiere un tanque de esto de alto. Sin embargo, para el mismo sistema, pero con una bomba de 15 HP, en este caso hablamos del inciso B, requiere un tanque de 41-43 de A. Más allá de esto, se determina que con una estación de bombeo de 3 bombas, en este caso estamos hablando del inciso C, se disminuye la altura del tanque hasta 25.61, ¿no? Entonces, importante acá lo de la conclusión, donde necesitamos colocar de forma descriptiva, textual, lo que hemos tenido en cuenta en los resultados pues obtenidos en nuestros cálculos. Entonces, este es un ejemplo bastante importante que debemos analizar para que entonces comprendamos cómo inciden los diámetros, las pérdidas por fricción en función del diámetro obviamente y el caudal y el largo de una tubería, para que entonces tengamos conciencia de los factores que inciden en el diseño hidráulico. Continuemos acá con el ejercicio número 3, donde debemos realizar el diseño de la tubería y la bomba del sistema esquematizado en la figura. Entonces, justamente el enunciado acá es diseñar el sistema. Entonces tenemos un tanque, la información que tenemos es un tanque con una cierta capacidad, una tubería obviamente, que sube hasta un tanque número 2, que tiene otras capacidades, ¿no? Tenemos el largo de la tubería, tenemos el caudal que estamos manejando, tenemos la cota del fondo del tanque 1 y la cota del fondo del tanque 2. Esto es algo bastante parecido a lo que ustedes van a tener en los proyectos, para lo cual deben considerar esto. Y en los casos donde no esté subiendo la tubería, sino que esté bajando, que sea por gravedad, ustedes deben hacer un proceso similar, simplemente que suprimiendo la bomba y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, es cuestión de evaluar y poner en práctica lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta el tamaño del tanque 1. Vamos a suponerlo cilíndrico, ¿no? Vamos a simplemente suponerlo cilíndrico, entonces tenemos que considerar que el volumen de un cilindro es el área transversal por la altura, ¿no? El volumen ya lo manejamos. Entonces yo recomiendo que la altura del tanque varíe en función a un intervalo, 0.5 veces el diámetro, 0.5 veces el diámetro, ¿no? En un rango. Esto hace que el tanque tenga mayor diámetro que alto, ¿no? En este caso estamos hablando de estas medidas, ¿no? Y esto puede ser un cilindro que por el dibujo no parece. Pero en el caso de nuestros cálculos vamos a asumir que la altura es la mitad del diámetro, ¿no? Tenemos acá entonces que el volumen va a ser, si sustituimos H por 0.5D, vamos a tener acá que 0.5D es igual a D medio. Sustituimos entonces acá el valor de D medio y vamos resolviendo, entonces nos queda D al cubo y despejamos entonces para D. Vamos a tener que el diámetro de 26.12 metros y ya hemos dicho que la altura es la mitad, ¿no? Entonces tenemos acá el el alto de agua, mejor dicho, porque esto en este caso serían medidas internas. Bien, porque vamos a volver a hacer acá el supuesto tanque, ¿no? Si nosotros tenemos un cilindro acá y nosotros estamos verificando los cálculos de almacenamiento, vamos a tener que él va a llegar hasta un nivel, él nunca llega hasta la parte superior. Pero entonces esta altura máxima es la que estamos calculando. Y estamos calculando el diámetro, que es este de acá. Bien.
Entonces ya tenemos esa altura de agua máxima que es la que nos interesa. Entonces con el tanque lleno, obviamente. Con el tanque lleno. En el caso del tanque 2 vamos a calcularlo como un paralelepípedo que es tal cual la figura geométrica que sigue lo que podríamos considerar como un borrador de goma, ¿no? Sería básicamente la extrusión. Imagínense un elemento de esta similitud, ¿no? Que tiene un ancho, que tiene un largo y tiene un alto. Eso es justamente un paralelepípedo y sus vértices, sus aristas son ortogonales, ¿no? Son eh, 6 planos ortogonales entre sí. Y el volumen de un paralelepípedo es simplemente el ancho por el largo por el alto. Y lo que nos interesa a nosotros es el alto en este caso. Yo recomiendo asumir siempre un ancho y que el largo esté en función, ¿no? de ese ancho. O viceversa, que este sea el largo y que el ancho sea, bueno, sea un 60% Bx o igual a Bx. 1Bx es igual a Bx. Y el alto, altura h, que sea un 40% de Bx o un 0,70 eh, de Bx. Entonces vamos a asumir los límites inferiores. Vamos a asumir que By es igual al 60% de Bx y h igual a 0,40 Bx. Y simplemente sustituimos, ¿no? Tenemos Bx por acá, que lo fijamos. Este va a ser By y este va a ser h, ¿no? Tal cual como lo hemos asumido. Simplemente vamos simplificando. Despejamos para Bx. Bx nos da 25,54 metros. Y entonces tenemos que h es 0,40 de Bx y vamos a tener entonces el valor de la altura del tanque 2. Simplificando acá nos va a quedar más o menos este sistema. Fíjense que tenemos el alto acá del tanque 2, lo que hemos acabado de calcular. Y la tubería obviamente debe ir por encima de ese nivel. Vamos a suponer que va 1 metro por encima, ¿no? Le colocamos bar acá porque es variable, pero vamos a colocarle 1 metro. En el caso del tanque 1 tenemos los 13 metros que hemos calculado, ¿no? Aproximadamente 13,06, pero vamos a dejarlo con 13 metros. Y vamos a tener acá, puede ser 13, 13,1, 13,2, pero porque en este caso yo lo estoy poniendo 13. Vamos a tener acá que la cota en el fondo de este tanque es 2,49 y en la cota en el fondo de este tanque es 3,08. El largo ya lo definimos, el caudal lo tenemos de esta manera, en estas unidades, este valor. Y vamos a hacer en este caso un balance de cotas piezométricas de 1 a 2. Entonces, la presión en 1 es 0 por estar a la atmósfera. En la presión en 2, como está bastante cercano a la atmósfera, la consideramos como que tiende a 0. Y nos quedaría entonces que H1 sería esta cota más la altura, ¿no? Sería 13 metros. Y ojo acá porque esto es considerando el tanque lleno. Hay que estar muy claro de esta consideración. Y vamos a tener acá que H1 vale 262. En el caso de H2, vamos a tener que valer lo que es la cota en el fondo, más la altura, más 1 metro de que es lo que tiene la tubería por encima. Vamos a tener entonces acá este valor para H2. En el caso de las pérdidas, vamos a tener la ecuación, digamos, general de este valor.
con lo cual vamos a tener este valor que es constante. El caudal, vamos a tener un valor C porque no sabemos el material. El largo, si es constante, por decirlo así, y el diámetro es variable porque todavía no lo conocemos. Vamos a ir llevándonos lo que no conocemos hasta el final para luego ver cómo podemos evaluar una solución óptima, ¿no? Entonces, vemos acá que este valor de aquí es lo mismo que yo diga el 0.085 elevado a la 1.852 entre, 0, entre el valor de C elevado a la 8,5. Es lo mismo. Si yo lo escribo así o lo escribo así. Convenientemente, como este valor de arriba es constante, yo lo resuelvo y lo multiplico por 350 por 1.1 y eso me da 42.7473. Ojo con los decimales, es bueno siempre usar la mayor cantidad de decimales en estos casos, ¿no? Y en la parte de abajo vamos a tener esto justamente multiplicado por este valor, porque fíjense que aquí este término está elevado a la 1, o bueno, no importa, ¿no? Entonces justamente es la división de abajo. Y lo de la potencia de la bomba, vamos a tener que es la energía de la bomba, ¿no? Ya esto lo conocemos, podemos fijar un valor de eficiencia de 0,75 para este caso, ¿no? O podemos asumirlo, la eficiencia de la bomba como 0,75. Y si resolvemos para los valores que son constantes, fíjate que aquí tenemos el valor de caudal que estamos manejando para el ejercicio, mucho cuidado con eso. Tenemos el peso específico del agua que es constante, este valor que acabamos de asumir, y sencillamente dividimos este valor entre la multiplicación de estos dos, y vamos a tener acá un valor que en este caso, si nosotros tenemos acá, este es un valor, nosotros verificamos estas unidades, vamos a tener que esto es newton metro cúbico por metro cúbico por segundo. Este con este simplifica, ¿ok? Y vamos a tener que esto de acá es newton sobre este 1, ¿no? No, al revés. Esto sería segundo entre newton. Los valores de potencia de bomba debemos colocarlos entonces en newton metros sobre segundo. Este es el valor de unidad que debe llevar esta potencia de bomba. Mucho cuidado con eso. Y obviamente cuando sustituyamos acá potencia de bomba en estas unidades, esta con esta se va a simplificar, segundos con segundos se va a simplificar y me queda que H bomba o la energía de la bomba está en metros, ¿no? Hay que tener en cuenta muy bien las unidades. Continuando acá, la ecuación que hemos planteado, recordemos que este es 0, este señor de acá es 0, y nos va a quedar todo lo que hemos calculado. Tenemos que H1 tiene este valor, las pérdidas por fricción tienen este otro valor, la, la energía de la bomba es este valor, y H2 tiene este valor. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Calcular la potencia de la bomba en función a todo lo demás. Entonces despejamos para potencia de bomba. Si nosotros despejamos para potencia de bomba, vamos a tener esta ecuación que depende del material de la tubería y depende del diámetro. Si lo vemos desde el punto de vista en terminología de variables, vamos a tener esto de acá. Fíjate que la altura del tanque 2 menos la altura del tanque 1 más las pérdidas por fricción entre la eficiencia de la bomba entre el peso específico por el caudal, ¿no? Este sería esto mismo, pero en términos variables. Entonces fíjense que la potencia de la bomba va a aumentar conforme aumente la altura del tanque 2 y conforme aumenten las pérdidas.
Y visto de otra manera, la, la potencia de la bomba va a disminuir conforme aumente la altura del tanque 1 y conforme aumente, en este caso, la eficiencia de la bomba, ¿no? Es algo que debemos considerar ahí. Si continuamos acá, vamos a tener, bueno, volviendo a esta ecuación que tenemos acá, podríamos variar el diámetro de la tubería y el material a usar para evaluar la potencia de la o las bombas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Justamente vamos a fijar un valor para C. En este caso vamos a decir que para plástico puede ser PVC o puede ser tubería PEAT. El valor de C es 140. Entonces vamos a evaluar, fíjense acá, estos son valores que yo voy asumiendo: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 hasta llegar a 1 metro. Y si nosotros recordamos los valores o la ecuación que tenemos para las pérdidas por fricción, podemos hacer lo mismo: fijar este valor e ir variando este para evaluar cuánto nos va dando las pérdidas por fricción. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos asumiendo acá un diámetro de 0.1 metro con un C igual a 140 y estamos evaluando las pérdidas por fricción. Fíjense que para estos valores, para D igual a 0.1 y C igual a 0 a 140, 140, vamos a tener unas pérdidas por fricción de 335 metros. Y una potencia de bomba, porque fíjense que varía, son bastante similares, ¿no? Una potencia de bomba en watts, que es simplemente la evaluación en esta, ustedes lo pueden hacer manualmente. Yo lo hice con Excel, pero ustedes lo pueden hacer manualmente, colocar acá 140 y colocar acá 0.1 y van a tener este valor de acá. ¿Ok? En este caso, eh, vamos a tener que considerar la transformación, ¿no? Que ya yo les había comentado, para evaluar entonces en función a los HP. Y hacer eso para cada uno de los diámetros. Con Excel es una herramienta bastante fácil hacer esto. Con lo cual evaluamos para distintos diámetros y fíjense que la potencia de la bomba en HP, aquí es donde podemos verlo de forma más sencilla. A partir de 0.30 el diámetro, comienza a disminuir muy poco la potencia de la bomba, ¿no? Entonces recordemos que mientras más diámetros, mientras mayor sea el diámetro, mayor costo tiene el sistema porque está vinculado íntimamente al valor de la tubería, ¿no? Entonces, a mayor diámetro, mayor costo. Entonces, fíjense que este valor de 87 HP es lo que nosotros podríamos considerar como una, un valor óptimo, porque fíjate que ya con 0.40 no varía mucho, ¿no? No varía mucho la potencia del la o las bombas. Lo mismo para las tuberías de acero. Fijamos un valor de C y lo que hacemos es variar levemente los diámetros, aumentar los diámetros. Puede ser eh, así o puede ser también en pulgadas, que variemos de, en este caso, este valor es de 4 pulgadas. Aquí estamos hablando de 8 pulgadas. Estaríamos hablando de, a ver, aumentando de 4 en 4, ¿no? Entonces sería 12 y así sucesivamente. O podríamos variar dependiendo, que aquí sean 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 7 pulgadas. Entonces ya sabemos que acá es 0.1, acá serían 0. Acá 0.125. En el caso de 6 pulgadas es 0.15. En el caso de 7 pulgadas es 0.175.
y así sucesivamente, ¿no? En diámetros, en pulgadas, también es comercial esta tubería, ¿no? Sería cuestión del catálogo de fabricante. Pero fíjense que entonces con 0,10 nosotros vamos a tener unas pérdidas por fricción bastante elevadas que nos generarían una capacidad de las bombas bastante elevada también. Y al igual que la tubería de plástico, vemos cómo se sincronizan, que a partir de 0,30 la variación de las potencias de la bomba eh, varía poco, ¿no? Entonces, lo más óptimo justamente usar, sería usar lo que nosotros podemos ver acá, que es con este diámetro, ¿no? Ya a partir de este diámetro los cambios no son tan significativos, por ende vamos a tener una optimización hasta acá, ¿no? Entonces vamos a considerar el diseño para 0,30 de diámetro. Si lo vemos de forma gráfica, vamos a tenerlo de esta manera, ¿no? También sería una forma de hacer, que es básicamente esta gráfica. En este caso las dos siguen básicamente lo mismo. Pero en este caso es esta gráfica de esta tabla. Vamos a tener cómo es el comportamiento de esta curva, de, de esta curva me refiero a esta ecuación de acá, a esta ecuación de acá. Esto es lo que nosotros hemos graficado acá. Bien, entonces vemos cómo no hay mucha variación en este tramo. ¿Qué es lo que tenemos en este tramo? El diámetro de 0,20 hasta 1 metro, ¿no? Nosotros nos quedamos, asumimos este diámetro de acá. Fíjense que también fácilmente podríamos adoptar el 0,20, pero bueno, cuestión de criterios, cuestión también que se apegan a lo que nosotros podemos tener en el mercado, entre otras consideraciones. Tenemos acá la conclusión, que es el sistema estudiado compuesto de un tanque lleno de 7.000 metros cúbicos de agua a tal altura, conectado a otro tanque de tal capacidad a tal altura, por medio de 350 metros de tubería. Se ha verificado mediante el análisis hidráulico que las cotas piezométricas de los puntos críticos del mismo, ¿no? Porque eso fue lo que analizamos, las cotas piezométricas. Los resultados han sido satisfactorios para una tubería de PVC o acero, ¿no? Porque los resultados son similares. Tenemos el diámetro mínimo recomendado. Vamos a recomendar, como ya hemos dicho, 30 centímetros con una potencia de bomba recomendada de 90 HP, obviamente porque los valores, estos valores comercialmente para bombas no son apropiados, entonces debemos aproximar al común más conocido, que en este caso podríamos manejarlo como 90 HP. Y cabe destacar que estabilizaron las pérdidas por fricción, siendo valores poco representativos debido al caudal manejado y por el largo establecido de la tubería para el diámetro recomendado. Me faltó esto. Esto último quiere decir que para el diámetro recomendado, fíjense que las pérdidas por fricción no son apreciables, no son significativas. Vamos a dejar entonces una tarea para evaluar el mismo sistema, fíjense cómo le coloco acá, evaluar el mismo sistema, pero con el tanque 1 solamente al 15% de su almacenamiento, ¿no? Entonces vamos a tener acá que H1 va a tener un valor distinto, ¿no? Vamos a tener que acá no va a ser 13, sino que va a ser 13 por 0,15, ¿no? Entonces vamos a tener el tanque a una menor altura y evaluar con eso cómo se comporta este sistema y ver si realmente las bombas que hemos estado ah, sugiriendo, si estos 90 HP, pueden satisfacer el sistema, ¿no?
En el caso de los proyectos, ustedes van a tener más o menos este esquema, un tanque principal a un tanque uno, que va a tener una distancia entre ellos de 40 veces el logaritmo neperiano de C, y C es el promedio de la cédula, ¿no? Entonces van a tener la distancia de T1 a T2, de T2 a T3, de T3 a T4 en función a ese logaritmo neperiano de C, ¿no? 25, 30, 15 veces ese logaritmo. Entonces eso ya con eso ustedes pueden ir verificando. Deben calcular las pérdidas por fricción por Darcy y Hazen-Williams. Tengo que hacer Darcy-Weisbach y Hazen-Williams. Deben verificar las pérdidas por fricción de acuerdo a estas dos ecuaciones, ¿no? Y evaluar cuál es la opción más viable.